los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿Cómo estás, hermano querido? Una vez más nos encontramos contigo, como decimos cada vez que podemos filmar un estudio más de la palabra de Dios. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Estamos agradecidos a Dios por todas las bendiciones que nos ha regalado, por la cantidad de suscriptores que tenemos. Somos humildes, no buscamos fama. Gracias por los 90 y pico que nos han apoyado, que nos apoyan en esta tarea humilde de llevar la verdad del mensaje de Dios a todo el mundo. Este es un buen medio para hacerlo, a pesar de que hay tantos desinformadores y tanta gente que confunde la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, estamos estudiando en esta serie lo que es la historia del pueblo de Dios. Ya casi estamos llegando a nuestros días. Hoy veremos una etapa de ese pueblo que es columna y baluarte de la verdad, que tiene correlación con aquel pueblo que Dios levantó desde Abraham, de Moisés y de los profetas, que fueron columna y baluarte de la verdad, que como cayeron ellos también, pues del mismo modo se repite la historia una vez más. Vamos a buscar a Dios en oración y ya entramos de lleno al tema, sin antes pedirte que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra tarea, y agradecidos estamos de corazón a todos aquellos que han decidido apoyar nuestra tarea humildemente, suscribiéndose a nuestro canal. Vamos a buscar a Dios en oración, nos postramos de rodillas y ponemos nuestra mente en contacto con el cielo. Cariñoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra libremente. Gracias porque nos das la salud, la vida, porque nos has cuidado, nos das tus bendiciones, estamos agradecidos, oh Dios, y ahora nos das la posibilidad de abrir tu palabra para escuchar tu voz hablándonos a nuestro entendimiento. Prepara nuestra mente y nuestro entendimiento para ser receptivos a ese mensaje que tú tienes para darnos. Te lo pedimos y te agradecemos todas estas cosas por el mérito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos ya entonces a entrar en tema en el estudio de hoy, el capítulo número 7 del estudio de lo que es lo que denominamos la historia del pueblo de Dios. En la semana pasada habíamos dejado al pueblo en 1844, en ese chasco terrible que causó en sus comienzos un gran despertar religioso, y que a través de ese chasco aparentemente había quedado derrumbado, obsoleto, y que fue, digamos, víctima de burlas, de imprecaciones, de menosprecio y menoscabo, al punto de que Miller se recluye en su finca y ya no figura más en público, ¿verdad?, por causa de ese chasco. Y hoy veremos la continuación y llegaremos hasta una etapa decisiva de la historia de este pueblo. Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Vamos a encontrar en este texto base bíblica para el estudio de hoy. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, y luego él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Si hacemos un pantallazo aquí de lo que habíamos visto antes, nos damos cuenta de que en la Edad Media la verdad había sido lograda oscurecer, había sido opacada prácticamente por los agentes enemigos de la verdad, que fue el papado, la Inquisición y todo movimiento espurio. La verdad tuvo que
resurgir otra vez a través de lo Lutero, antes de los hermanos valdenses, los hugonotes y muchos otros que surgieron, que fueron columna y baluarte de la verdad. La verdad la tenían los valdenses completita, cayeron ellos también. Después, Lutero empezó ese gran movimiento que se llamó la Reforma, que también fue logrado opacar. ¿Cómo? Pues a través de las terribles persecuciones que sufrieron tanto él como otros, Wycliffe y tantos otros que fueron perseguidos, calumniados, maltratados por la Inquisición, por el tema de los reyes y por los papas, persiguieron y quisieron exterminar al movimiento hereje, entonces ellos tuvieron que huir de Europa a una tierra nueva, como lo describía la profecía en Apocalipsis capítulo 12, la iglesia que huye al desierto, ¿verdad? Esa iglesia que huye al desierto, y allí en las costas de Norteamérica establecen las primeras colonias y logran una paz que no tenían en Europa, pero esa paz fue desgraciadamente, ¿cómo decirlo? Fue para mal, porque no lograron seguir investigando la palabra de Dios, se quedaron con esas pequeñas verdades y lucecitas que habían descubierto sobre los pioneros, en tiempo de Wycliffe y Lutero, y no siguieron investigando más la palabra de Dios. Hasta que empezaron a caer las señales del tiempo del fin, con el terremoto de Lisboa, el oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, en 1833. Allí hay un gran despertar religioso a través de estas maravillas que habían ocurrido. Ese gran despertar religioso se comienza a mover un pueblo restaurador de verdades, un pueblo que es llamado, según Isaías, a restaurar y reparar portillos y enderezar calzadas para habitar. Ese pueblo debía resurgir de ese gran despertar religioso. Y ese pueblo empieza a surgir con un puntal, que es Guillermo Miller. Guillermo Miller empieza a estudiar la Biblia, él era deísta, quería demostrar que Dios era imperfecto y que su palabra tenía fallas y errores, entonces empieza a estudiar la Biblia para burlarse de los que creían, y esa Biblia hace en él una mella tan grande en su corazón que empieza a comérsela con ahínco, a estudiar. 10 horas diarias estudiaba este hombre encerrado en su estudio, en su finca, y empieza a descubrir maravillas. Y Dios empieza a trabajar en su corazón, a cambiar el corazón de Guillermo Miller. Entonces empieza a estudiar desde el Génesis y llega hasta Daniel, las profecías de Daniel, y en el capítulo 8 de Daniel descubre un texto que a él lo maravilla. Y hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ese texto para él fue la más maravillosa promesa de Dios, porque él entendió que la purificación de ese santuario que iba a ser Dios era la tierra. Por lo tanto, él entendió que Cristo debía venir en 1844 y empezó a estudiar esa profecía. Esto estamos hablando tiempo antes, en 1830 y pico aproximadamente, 32, una cosa así. Empezó a investigar estas profecías, y como dijimos en el estudio anterior, se le permite los púlpitos de determinadas iglesias para presentar este tema, y ahí se levanta la oposición también para tratar de opacar, ¿verdad?, este mensaje de Miller. Y entre ellos él gana muchos adeptos a este mensaje. Este mensaje trae paz y conversión a muchos corazones.
pero también muchos se adhieren a ese mensaje por miedo a el regreso de Cristo, ¿verdad? Entonces, en 1844, el 22 de octubre, Cristo no apareció. Y eso se llamó el gran chasco que surge del movimiento adventista. Adventista, ¿por qué? Porque espera el advenimiento del Señor Jesús. Y Jesús no vino el 22 de octubre de 1844. ¿Y qué pasa entonces? ¿Fue todo una mentira? ¿Fue todo un negocio de Miller? ¿Fue una locura de la cabeza de este hombre? No, no fue. No fue. ¿Por qué? Porque todas las fechas concordaban. La única que daba a la mala interpretación fue la purificación del santuario, que no era la tierra, como había entendido Miller, que no era la tierra. Y no había tiempo para investigar, porque había que predicar, había que imponerse a terminar la tarea, porque Cristo venía en 1844. Y había muy pocos años para trabajar para la predicación en todo Estados Unidos. Y surge ese movimiento millerita y llega a prácticamente ese mensaje ser difundido en Estados Unidos en su totalidad. Y así como estaba ese mensaje, también estaban los contras, ¿verdad? Y entre ellos había gente de corazón sincero. ¿Quiénes eran estas personas que habían aceptado el mensaje de Miller y que terminan desglosados de sus iglesias? Bautistas, metodistas, presbiterianos, habían desglosado a estos personajes porque decían que seguían a ese loco fanático que era Miller. Entre ellos estaba José Bates, Jaime White, Elena Harmon, Iran Epson, también eran eran los prominentes, digamos, de ese movimiento millerita que luego se llamaría movimiento adventista. Esta gente, estos hermanos, cuando surge el chasco de 1844 y quedan solamente un grupito de 20 personas que dijeron, no, algo no está bien porque las fechas concordaban, ¿en qué nos equivocamos? Y entonces se juntan en oración, en ayuno y en estudio, otra vez volvieron a estudiar la palabra de Dios, a ver por qué se habían equivocado en esa fecha y en qué se habían equivocado. Y resulta que este personaje, Iran Epson, había decidido con un amigo ir a visitar a ese grupo de hermanos que estaban bajoneados, decaídos y vituperados, que no querían salir de sus casas, ¿verdad? Porque estaban, imagínense lo que es, ¿no es cierto? Cuando que vos salís a predicar que Cristo viene y Cristo no aparece, la burla de los vecinos, de la gente, terrible, ¿verdad? Entonces esos hermanos estaban totalmente decaídos. Y este hermano Iran Edson, junto con otro más, deciden ir a visitarlos, para alentarlos, para estudiar la vuelta a la Biblia con ellos. Y en el medio del camino, ellos atravesaban un maizal, en el medio del camino el hermano Edson recibe una visión del templo celestial. Esa visión marcó la respuesta a las oraciones de esos hermanos sinceros, 20 que habían quedado, un grupito muy minúsculo de personas que habían quedado de ese gran chasco de miles de personas. Habían muchos que habían aceptado, pero cuando ocurrió el chasco no quedó nadie. Entonces vayamos ahora sí a entender lo que quería decir Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice así: entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó y luego él se acercó a él, luego él reparó el altar que había estado arruinado. Eso es lo que hizo
esta gente reparar ese altar que había quedado arruinado. Ese altar que se había derrumbado por ese chasco de 1844, este grupito de 20 personas se juntaron como Elías a reparar ese altar y volverlo a erigir. Y allí empezaron a descubrir cosas en la palabra de Dios y empezaron a predicar esta hermosa verdad que desgraciadamente no la comparte la mayoría o ninguna denominación de las llamadas cristianas, que es la doctrina del santuario celestial y del juicio investigador. Cristo entraba del lugar santo al lugar santísimo a purificar el santuario como se hacía el santuario terrenal aquí. El sumo sacerdote dejaba de oficiar como sacerdote y se entraba al lugar santísimo a oficiar como sumo sacerdote, representante de Dios, del pueblo ante Dios, que estaba en la Shekinah, era la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios estaba ahí en su templo. Ahora Cristo oficiaba como sumo sacerdote ante la presencia de Dios con su propia sangre, ministrando como sumo sacerdote por el pueblo que había quedado en la tierra. Entonces, cuando descubren que ese era el error, que la interpretación del santuario que la tierra era el santuario, sino que Cristo pasaba de un departamento al otro departamento en el cielo, la puerta abierta, que dice la sierva del Señor, Elena de White, que había y que Cristo al entrar la cerró, ¿verdad? Entonces Cristo entró en el lugar santísimo en 1844 y ahí empezó a predicarse la doctrina del santuario celestial. ¿Qué decían los contras? Claro, como fracasaron en 1844, debían inventarse una razón para seguir existiendo. Inventaron esa del santuario celestial. Pero si tú tomas el tiempo de ver este canal, el año pasado hemos estudiado que había un santuario en el cielo, que no fue una mentira ni una invención de los adventistas primitivos, el tema del santuario celestial. Realmente lo hubo. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Cristo mismo. Cristo mismo era el sumo sacerdote. Muy bien. Entonces, continuemos avanzando. Se comienza a estudiar la Biblia con oración fervorosa para que Dios aclare lo del chasco y ilumina a este hermano Irán Epson con la visión del santuario celestial y Cristo como sumo sacerdote, y allí sí se descubre la doctrina del santuario como habíamos dicho antes. Muy bien, este pueblo, este grupito de personas, porque no eran muchos, eran muy pocos, eran muy poquitos, este grupito de personas estudia la Biblia, estudia con ansia de conocer y empiezan a descubrir verdades maravillosas en la palabra de Dios. Empiezan a descubrir, gracias a una hermana que vino de los bautistas del séptimo día, empezaron a descubrir una doctrina como la del sábado. Restauran el portillo que se había abierto en la ley de Dios, porque se conocían todos los demás mandamientos, pero el tema del sábado, no, ese sábado, hasta como hoy en día, ¿no? El sábado es para los judíos. Bueno, esta hermanita bautista del séptimo día, es la que trajo la doctrina del sábado a este movimiento. Y ¿saben una cosa? La que supuestamente la tienen por fundadora del adventismo, que no es así. Es un grupo de personas los que fundaron el adventismo, no Elena de White. Solamente Elena de White, no, fue un grupo de personas. Ella estuvo con ellos, es verdad, pero no fue la fundadora del adventismo. No fue la fundadora, solamente ella del adventismo. Es más, yo diría que Edson fue casi el fundador del adventismo, porque el que trajo la doctrina que es
la base fundamental del adventismo es Iran Epson. Iran Epson es el fundador, para mi criterio, del adventismo. Entonces, esta hermana trae la doctrina del sábado a este grupo, y había mucha oposición, que sí, que no, que sí, que no, y la señora White, que en este tiempo, sí, ya estaba casada con Jaime White, entonces ella se opone a este tema del sábado. Se opone hasta el tema del sábado porque decía que Dios no tiene por qué haber un día de reposo, simplemente Dios se puede adorar en cualquier día de la semana y qué sé yo. Entonces ella recibe sus visiones y allí empieza a trabajar Dios con esta mujer, con la sierva del Señor, a corregirla porque ella necesitaba ser corregida también, y le muestra en una visión en la noche 2 tablas de piedra, las tablas del mandamiento de Dios, en las cuales brillaba el 4.º mandamiento más que todos los demás, y el dedo de Dios apuntándole allí, al 4.º mandamiento. Entonces ella reconoce allí que sí era de Dios, que esta hermana bautista del 7º día traía la doctrina del sábado, y se fue formando el movimiento adventista del 7º día, que se organiza en 1863 con 3.500 miembros solamente en Estados Unidos. Se organiza en Estados Unidos en 1863 con solamente 3.500 miembros. Muy bien. Y hermano, ¿cómo me dice usted que la señora White, quién le da el título de profetisa a ella? Pues se lo da Dios, se lo da Dios. ¿Y dónde dice eso, hermano Alejandro? Vayamos a buscar Joel, capítulo 2, versículo 28. Busquemos Joel, el libro del profeta Joel, uno de los libros menores, capítulo 2, versículo 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 28. Sucederá después de esto, que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. En el tiempo del fin Dios se iba a levantar un sacerdote, profeta, y mujer. Se lo había dado a otra persona, varón, a otro hombre, pero la rechazó. Elena no lo rechazó, fue humilde en ese sentido, pero tuvo que ser amonestada y adoctrinada por Dios. No fue que se inventó ella el título de profetisa porque, qué sé yo, tenía alucinaciones y como dicen que era media loca, ¿verdad? Para nada. Ella todo lo que escribió de medicina, escribió de historia, escribió de literatura, escribió de profecías bíblicas, todo lo que ella escribió, la gran mayoría de lo que ella escribió era inspirado por Dios. Había cartas privadas que no eran inspiradas por Dios, que se toman como inspiradas, pero ese es otro tema. Había cartas privadas que ella escribía a determinadas personas que le preguntaban algo y ella lo hablaba de su punto de vista, que no era inspirado por Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, llegamos entonces a 1863. Pero en 1861 ocurre, y aquí vamos a terminar el estudio en este pasaje de la historia del pueblo de Dios. En 1861 ocurre una desgracia terrible en Estados Unidos. ¿Qué cosa, hermano Alejandro? La guerra civil. La guerra civil trajo a Estados Unidos terrible sangría. Los primeros años de la guerra civil, 63, 64, 1800, ¿no es cierto? Pues no había problema porque eran solamente soldados que iban de su gusto a la milicia. Pero al haber semejante mortandad, el gobierno y los dos tipos de gobierno, los que estaban en contra, ¿no es cierto?, el norte y el sur, requerían entonces ya sí o sí, que todos los jóvenes de determinada edad fueran a
el servicio militar y participar en la guerra. Y aquí vino, y esto por qué lo menciono, porque es importante para lo que hablaremos más adelante. Aquí vino la primer gran prueba para el movimiento adventista. Participamos en la guerra, vamos como camilleros, como ayudantes. ¿Se debe ser patriota? Pues hubo un gran problema de compungimiento de corazón con las madres en ese tiempo. Entonces se juntaron con las siervas del Señor, con Elena de Huay, y buscaron en oración y ayuno, días de ayuno y oración para que Dios diera un salvoconducto. No había salvoconducto en ese momento, había que participar en la guerra sí o sí. No había salvoconducto. Hasta que Dios hace el milagro de lograr un salvoconducto. El salvoconducto fue que para no participar en la guerra, había varias opciones, o médicos, o camilleros, o enfermeros, o pagar $300, y estamos hablando de 1860 y pico, que era una fortuna, para ese tiempo. Entonces, para ser eximido totalmente del servicio militar. ¿Qué hicieron los adventistas? Fueron de camilleros, de enfermeros, No. Dios le habló a la sierva y le dijo, no se debe participar en la guerra. Nada que ver tenemos con la guerra. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a ayudarnos unos a otros para que ninguno de nuestros jóvenes tenga que participar en esta masacre entre hermanos. Y créanme, hermanos, que por la gracia de Dios, ni un joven adventista tuvo que participar en la guerra porque se pudieron pagar los $300 por cada uno de ellos. Dios hizo la obra, hizo el milagro y sentó precedente para lo que vendría después, para lo que hablaremos en nuestro próximo estudio, que es el comienzo de la decadencia y la caída de este movimiento que surge en 1844. Este movimiento adventista que surge en 1844 tiene la primer gran prueba aquí, en 1861, con el tema de la guerra civil. Y sienta precedentes que ningún adventista debe portar armas, ni participar en el ejército, ni en la política. Nada que ver tenemos que ver con eso. Y sin embargo, bueno, no quiero hablar. Dejaremos esto para nuestro próximo estudio. Aquí terminamos el estudio de la Biblia habla de hoy. Usamos poco la Biblia porque hemos hecho más historia, pero estamos sentando precedentes para lo que vamos a hablar nuestro próximo estudio, el número 8, en donde sí ya ahí hablaremos y veremos cómo la sierva del Señor, a través de los años, desde 1860 en adelante, ya empieza a mandarle mensajes duros a la iglesia. ¿De qué? De que se necesita una reforma. Y se necesita una reforma. ¿Por qué? Porque al aumentar los números de la feligresía, también se aumentó la mundanalidad al mismo tiempo. Entonces una iglesia se volvió, como quien dice, laodicense. Somos fríos, tibios. Ojalá fueres frío, pero eres tibio. Y Dios dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, los mensajes que la sierva del Señor recibe de Dios para su pueblo no son halagüeños. Son de 1860 en adelante. Y los veremos por fechas y repasaremos los mensajes que Dios le manda a través de su sierva a un pueblo que empieza a enfriar ese amor que habían tenido en 1844 después del chasco. Después del chasco, porque este pueblo surge después del chasco.
Antes del chasco era un pueblo milerita. Después del chasco se empezó a llamar el pueblo adventista, o el pueblo de la puerta abierta, se le decía también, ¿verdad? Y había varios movimientos allí, entre los del primer día y los del séptimo día. Y la sierva estaba ahí, entre los del primer día, hasta que Dios le manda la visión, de esas 2 tablas, con el 4.º mandamiento iluminado sobre los demás. Bien, terminamos nuestro estudio de hoy. Hemos utilizado, verdad, poco la palabra de Dios, pero hoy hemos hecho historia. Estamos hablando de historia y cimentando el fundamento de lo que vendrá nuestro próximo estudio. Estamos ya casi en nuestros días y Dios quiere que su pueblo de hoy día sea columna y baluarte de la verdad, como lo fue aquel pueblo, el Israel literal, que fue columna y baluarte de la verdad. Pero veremos qué pasará si hay un pueblo hoy día que es columna y baluarte de la verdad, y cuál es, de acuerdo con la palabra de Dios y con la profecía que Dios le da a la sierva del Señor. Muy bien, hermanos, esperemos que este estudio sea de tu agrado. No queremos prolongarlo más. Dios no quiso que se participara en la guerra, pero hoy día parece que Dios ha cambiado. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con una oración el estudio. Cerramos aquí y pedimos que Dios dirija nuestra mente para poder entender todo lo que estuvimos hablando hasta aquí. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos has llamado a reedificar los altares que habían sido derribados. Gracias porque nos has levantado para ser restaurador de portillos y enderezar calzadas para habitar. En tus manos nos encomendamos, cariñoso Dios, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que tenemos un estudio, para cerrarlo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde, medita en esto, danos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y apoya esta humilde tarea de acuerdo con tu criterio. No pedimos diezmos, no pedimos dinero, simplemente que apoyes esta humilde tarea compartiendo estos videos y dándole a aquellos que lo pueden necesitar. Que el Señor les bendiga, les guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Saludos desde Buenos Aires. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.